Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar el tercer módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2, en el que vamos a iniciar el análisis de diferentes efectos sobre el flujo de fluidos incompresibles. El primer caso que vamos a ver es el caso de variaciones de área, y en el caso de flujo con variación de área vamos a suponer que el proceso es adiabático y que es internamente reversible. Por eso el título del módulo es Flujo isentrópico con área variable. Más adelante veremos otros efectos que también veremos en forma aislada. Los objetivos del módulo son iniciar el estudio de flujo adiabático de fluidos compresibles con irreversibilidades despreciables. Pues, flujo isentrópico. Determina el efecto de este tipo de proceso en las propiedades de estancamiento. Así que primero vamos a ver cualitativamente qué le ocurre a las propiedades de estancamiento cuando el flujo es isentrópico. Luego vamos a determinar el cambio de área o el efecto del cambio de área en las propiedades locales de flujo compresible. Establecer el límite del máximo flujo posible y extender el estudio de flujo isentrópico de gases ideales a los casos de toberas convergentes divergentes. El estudio de este módulo, al igual que los módulos siguientes, se va a limitar principalmente a gas ideal. Así que debemos tener en cuenta que vamos a aplicar el análisis para gas ideal principalmente a los gases ideales con calores específicos constantes. Para el análisis del flujo isentrópico vamos a suponer condiciones estacionarias, transferencia de calor despreciable, internamente reversible, no hay dispositivo de potencia, gas perfecto, y para la mayoría de los casos vamos a agregar la suposición de ducto horizontal. Es decir, la orientación del flujo irá en esta dirección. Para cumplir el primer objetivo debemos responder a esta pregunta: ¿qué le ocurre a las propiedades de estancamiento a lo largo del ducto? Vamos a ir al tablero y vamos a utilizar las ecuaciones que aparecen aquí para deducir lo que ocurre con las propiedades de estancamiento. Vamos a empezar con la ecuación de balance de entropía. El proceso es internamente reversible y es adiabático. Por lo tanto, la entropía permanece constante, como lo sugiere el título del módulo. ¿Qué relación tiene la entropía local con la entropía de estancamiento? La entropía local siempre es igual a su entropía de estancamiento. Por lo tanto, esto significa que la entropía de estancamiento permanece constante. Y eso es nuestro primer hallazgo. Veamos ahora de la ecuación de balance de energía. Vamos a simplificarla directamente aquí. Transferencia de calor despreciable, no hay dispositivo de potencia, ducto
horizontal. La ecuación simplificada de balance de energía se reduce a esta ecuación también puede expresarse como de esta otra manera, pero vamos a utilizar la primera forma que tenemos acá. La suma de dos derivadas es igual a la derivada de la suma, así que acá y que representa lo que tenemos acá dentro de este paréntesis. Esto es la definición de la entalpía de estancamiento. Por lo tanto, de aquí podemos concluir que la entalpía de estancamiento permanece constante. Bajo la suposición de gas ideal, también podemos concluir que la temperatura de estancamiento permanece constante. Veamos qué más podemos concluir. S0 es una propiedad intensiva y H0 es una propiedad intensiva. Y estas dos propiedades son independientes. Por lo tanto, S0 y H0 pueden definir un estado. Y si S0 es constante y H0 es constante, podemos concluir que todo el estado de estancamiento permanece constante. Es decir, P0 es constante, la densidad de estancamiento es constante, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de propiedades constantes, que nos referimos a que si acá definimos un punto 1 y acá definimos un punto 2, H0 asociada con el estado 1 debe ser igual a H0 asociada con el estado 2. T0 del estado 1 tiene que ser igual a T0 del estado 2. P0 del estado 1 es igual a P0 del estado 2. Si definiéramos un punto acá en el medio que le llamáramos X, las propiedades de estancamiento en el punto X también serían exactamente las mismas. Así que ya hemos definido qué ocurre con las propiedades de estancamiento. El siguiente paso sería definir qué ocurre con las propiedades locales. Vamos a regresar un momento acá a las diapositivas. Está el análisis de la entalpía de estancamiento y la entropía de estancamiento, y lo que nos permite llegar a la conclusión de que si S0 es constante y H0 es constante, todo el estado es constante. El siguiente paso es definir qué ocurre con las propiedades locales. Que ya hemos
decidido qué pasa con el estado de estancamiento. Así que con respecto al estado de estancamiento, ya hemos avanzado en el análisis. Ahora tenemos que ver qué ocurre con las propiedades locales. Y vamos a empezar con la ecuación de balance de masa. ¿Qué efecto queremos analizar? Queremos analizar el efecto de cambio de área. Y para evaluar el efecto de cambio de áreas, la ecuación donde aparece el cambio de área explícitamente es en la ecuación de balance de masa. Así que si despejamos de esta ecuación, tenemos que esta es la ecuación de balance de masa reordenada. ¿Será posible simplificar algo de esta ecuación? Por lo pronto, la respuesta es no. Veamos ahora qué debemos hacer. Debemos apoyarnos con alguna otra ecuación. Si el caso que estuviéramos analizando fuera incompresible, entonces podríamos simplificar el término relacionado con la densidad. Sin embargo, este módulo es de flujo compresible, así que no podemos despreciar cambios de densidad. Así que por lo pronto no hay mucho que hacer. Tenemos esta ecuación de balance de masa. Vamos a avanzar hacia la ecuación de balance de energía. Y balance de energía ya lo habíamos simplificado. Esta era nuestra ecuación simplificada de balance de energía. Esta era una de las dos maneras en las que podíamos expresar la ecuación de balance de energía. Ahora, bajo la suposición de gas ideal, de H es igual a Cp por dt. Y esta es la ecuación simplificada de balance de energía en función de las variaciones de temperatura y variaciones de velocidad. Acá tenemos dv en ambas ecuaciones, pero tenemos diferenciales diferentes de propiedades. Cuando analizábamos las propiedades de estancamiento, llegábamos a la conclusión de que la entropía permanecía constante a lo largo de la trayectoria del flujo. ¿Eso qué significa? Estas relaciones TdS las veíamos en el primer módulo cuando repasábamos conceptos de termodinámica. Para el caso que estamos analizando, ds es 0. Por lo tanto, vamos a abrir un poco de espacio. Para un gas ideal, dV es igual a CV dt. Y esta es la expresión que obtendríamos al simplificar esta relación termodinámica. ¿Cuál es el propósito de representar o de utilizar esta relación? Acá tenemos diferencial de densidad y acá tenemos diferencial de temperatura. Acá
Tenemos diferencial de temperatura y diferencial de volumen específico, y el volumen específico es el inverso de la densidad. ¿Esto qué significa? Significa que dρ es igual a menos dv entre v cuadrado. ¿Y de qué nos sirve representar el diferencial de densidad en función del diferencial de volumen específico si regresamos a balance de masa? Ahora tenemos que 1 entre ρ multiplicado por esta es nuestra nueva ecuación de balance de energía, donde ρ por v cuadrado, esto es ¿qué más podemos hacer? ¿O de qué otra manera podemos simplificar esta ecuación? Podemos tomar lo que tenemos aquí y despejar dv. De esta ecuación podemos decir que dv es igual a menos cv por dt entre p. Si sustituimos eso en la ecuación de balance de masa modificada, obtendríamos y esto, ¿cómo simplifica ahora? Menos y menos se hacen positivo y P por V es igual a RT en un gas ideal. Así que ahora tenemos CV por DT entre RT más dV entre V es igual a menos dA entre A. Y esta es nuestra nueva ecuación de balance de masa. ¿Y con quién vamos a comparar esa ecuación de balance de masa? La vamos a comparar con nuestra ecuación de balance de energía. Ahora aquí tenemos dos ecuaciones diferenciales con las mismas incógnitas, es decir, dt y dv. ¿Qué podemos hacer si queremos, por ejemplo, definir qué le ocurre a la velocidad? Podemos tomar la ecuación de balance de masa, de energía, y decir que dt es igual a menos v por dv dividido entre cp. Si sustituimos esto en la ecuación de balance de masa, tenemos que tenemos este resultado. Ahora, esto puede ser simplificado un poco más.
Y acá no termina el asunto. Cp entre Cv es la razón de calores específicos. Y si factorizamos 1 entre V, llegaríamos a esta expresión. Sin embargo, kRt para un gas ideal representa la velocidad del sonido al cuadrado. Y la velocidad entre la velocidad del sonido es el número de Mach, así que acá esta es la ecuación que relaciona el diferencial de área con el diferencial de velocidad. Y acá tenemos diferentes opciones. El flujo puede ser subsónico o el flujo puede ser supersónico. Así que vamos a establecer ambas posibilidades. Cuando el número de Mach es subsónico, si este número es menor a 1 y lo elevamos al cuadrado, va a seguir siendo menor a 1. Por lo tanto, 1 menos Mach al cuadrado es un número positivo. Sin embargo, si Mach es mayor a 1, un número mayor a 1 elevado al cuadrado va a ser también mayor a 1, y en ese caso 1 menos Mach al cuadrado va a ser un número negativo. Así que vamos a ver qué ocurre cuando el área aumenta. Vamos a ver. Si el área aumenta, el lado derecho de esta ecuación debe ser un número negativo. Si el área aumenta, esto es menor a 0. Y esto es idéntico acá. Pero en este caso, del número subsónico, este número es un número positivo. Si el resultado tiene que ser negativo, el único que puede proporcionar ese signo es el diferencial de velocidades. La velocidad es un valor positivo. Por lo tanto, el diferencial de velocidad tiene que ser negativo para satisfacer la ecuación que hemos deducido. En el caso de supersónico, decíamos que cuando el área aumenta, el lado derecho de esta ecuación es un número negativo, y ya este número es negativo cuando el número de Mach es supersónico. Por lo tanto, este diferencial debe ser positivo para que el resultado total del lado izquierdo sea un número negativo. Y esto es contrario a lo que usted está acostumbrado en el caso de el flujo de fluidos incompresibles. En su curso de fluidos 1, usted tenía la noción de que si el área aumentaba, la velocidad tenía que disminuir. De hecho, en el caso planteado para el módulo 1, eso era lo que ocurría. Pero ahora podemos observar que en el caso de flujo compresible depende del régimen subsónico o supersónico del flujo, que si hacemos esto en un flujo supersónico,
la velocidad va a seguir aumentando o va a aumentar. Si lo hacemos con un flujo subsónico, la velocidad disminuye como ocurre o como ocurría en el curso de Fluidos 1, donde se trabajaba con incompresibles. Ahora, si el área disminuye, el resultado del lado derecho debe ser un número positivo. Y en flujo subsónico decíamos que este término es positivo, este término entonces no puede ser negativo si queremos que el resultado global sea positivo, de tal manera que acá la velocidad aumenta y acá la velocidad debe disminuir. Estas características del flujo subsónico las observábamos cuando trabajábamos con sustancias incompresibles. Y en el módulo anterior preguntábamos cuál era la velocidad del sonido en una sustancia incompresible. Y de acuerdo a la definición, cuando la sustancia tiende a infinito, cuando la densidad tiende a una constante, que es el caso de los incompresibles, la velocidad del sonido tiende a infinito. Por lo tanto, para una sustancia incompresible, el número de Mach tiende a cero, así que se cumplen las características del flujo subsónico. Y esto, repito, es lo que usted veía en su curso de Mecánica de Fluidos 1, donde se trabajaba con sustancias incompresibles. Así que ya hemos deducido lo que ocurre con la velocidad. Decidir lo que ocurre con otras propiedades es bastante sencillo. ¿Cómo podemos decidir ahora qué le pasa a la temperatura? Vamos a abrir algo de espacio por acá. Bien, de la ecuación de balance de energía habíamos concluido que para un gas ideal, Cp por dt más V de V debía ser igual a 0, de tal manera que Cp por dt era igual a menos V de V. Si despejamos dt, esto es igual a menos V de V entre Cp. Así que si el diferencial de velocidad es negativo, negativo por negativo se hace positivo. Así que en este caso, si el diferencial de velocidad es positivo, positivo por negativo, la temperatura debe disminuir. Y acá ocurre lo opuesto. Cuando la velocidad aumenta, cuando la velocidad disminuye. Así que podemos ir construyendo nuestra tabla de variaciones de propiedades, que lo vamos a intentar hacer de una forma más ordenada.
Así que acá ya hemos definido lo que ocurre con la velocidad y con la temperatura. Y por lo pronto vamos a concluir esta discusión aquí. No queremos alargar demasiado el video. En la siguiente clase decidiremos qué ocurre con otras propiedades como presión, densidad, etcétera, etcétera. Número de Mach, etcétera, etcétera. Así que por lo pronto vamos a concluir aquí definiendo lo que ocurre con la velocidad y con la temperatura en el caso de flujo isentrópico con cambio de área. Continuaremos en la siguiente grabación con lo que ocurre con el resto de las propiedades. Hasta la próxima, jóvenes.